Y entramos en tiempo de tertulia y análisis en A Buenas Horas y saludamos para analizar la actualidad a David Godoy del Partido Socialista. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Con ganas Encantado. de comenzar esta campaña electoral ya y sobre todo de que pase, que es lo bueno de las campañas, no solo que empiecen, sino que pasen cuanto Efectivamente. antes. Efectivamente. Bueno, David, sí parece que vamos a tener algún problemilla porque se te ha parado la imagen y la voz, entonces si Vale, quieres, en algún momento, pues si vas a poder cambiar de dispositivo, estaremos me al tanto. cambio. Y saludamos también a Mónica Muñoz del Partido Popular. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues mira, muy bien, aquí de lunes, empezando la semana, Bueno, empezando con la mucha semana. fuerza. Efectivamente, sí, sobre todo hay que empezarla con fuerza porque yo antes leía un estudio y enseguida se incorpora David y seguimos con la tertulia, Mónica, de que puede ser este el año de la gran fatiga, ¿no? Las personas que después de la pandemia, digamos, empezaron a cambiar su modelo de vida, pero tanta hiperconexión, tantas noticias, tanta fatiga tecnológica, etcétera, etcétera, puede hacer que algunos pues ya este año empiece a pasarle factura. No sé desde tu punto de vista si ves un exceso de información o también un abuso de estas tecnologías que nos está haciendo que estemos cansados o más cansados de lo habitual por pues, ese desgaste que tenemos en el día a día, ¿no? Sí, bueno, compartes con todas las personas que hablas que este año ha empezado como de una forma muy dura, digamos, con demasiada información y sobre todo con muchos cambios y lo que está pasando pues en el mundo, ¿no? En Europa con estas guerras que están ahí, que cada día tenemos información, que no dejan digamos, de alguna forma de hacernos pues muchísimo daño todas las imágenes que vemos, la situación que se está viviendo cada día. Entonces ha sido un año, una forma de empezar muy dura. Estamos todavía en el mes de mayo y sin embargo la sensación que tenemos es que que estamos casi al final de año, ¿no? Por toda esa información y sobre todo por lo que dicen, ¿no? Las nuevas tecnologías, todo eso es muy bueno porque nos mantiene al día de todo, pero también a la misma vez es agotador, ¿no? El tener que estar al día con todo, el leer toda la información o digerir de alguna manera toda esa información que recibimos a diario, la verdad que es agotable. Sin duda, bueno, David, estamos hablando del año que podría ser el año de la gran fatiga, por el exceso de información, por estar hiperconectados constantemente. Yo antes hacía un recordatorio, lo digo para las personas que nos siguen, que a lo mejor son de edades más jovencitas, donde antes salía el periódico por la mañana y hasta el día siguiente no se actualizaba la información, salvo que entraras en un telediario de mediodía o de noche, se acabó. Ahora parece que si no tienes la información al segundo, estás completamente desfasado, David. Sí, efectivamente, al final ahora mismo vivimos en el mundo de la inmediatez, donde lo que sucede en cualquier lugar del mundo lo conocemos y ya queda dilapidado por una nueva información, por un nuevo hecho que ocurre en otra parte, y si lo llevamos ya luego incluso a lo propio nacional, por poner algo político, o sea, las elecciones en Cataluña, que fue hace menos de un mes, parece ya casi un siglo, o sea, que ya tenemos presidente, incluso que ya hay media legislatura echada a andar, o incluso las propias generales y el nuevo gobierno de España, la amnistía, que parece que ya es un tema más que agotado y que hace años que sucedió, y es lo que tiene vivir en el mundo digitalizado, donde Uh -huh. todos nos enteramos de todo en todo momento. Como decía, antes incluso, si nos llevamos años más atrás, ocurría un hecho puntual en un lugar y hasta el día siguiente no nos podíamos enterar, o información que quedaba desfasada incluso en los medios de comunicación, porque el periódico hacía la tirada por la noche y si por la mañana ya había alguna actualización, el ciudadano ya no lo sabía, no lo podía saber hasta casi prácticamente día y medio después, porque hasta que el periódico no lo volviese a actualizar, pues no tenía esa información y eso evidentemente hacía que todo fuese más pausado, que no hubiese tanta fluidez como hay hoy en día. Sí, la verdad es que vivimos demasiado acelerados y por eso a lo mejor llega un punto en el que ya el cuerpo dice hasta aquí llegamos y hay que empezar a bajar un poquito la velocidad. Pero bueno, entramos en los temas propuestos para el día de hoy. David, si te parece empezamos contigo. Yo proponía para esta semana del Día de Canarias pues una pregunta, ¿no? ¿Qué le falta a Canarias y qué le sobra desde tu punto de vista? ¿Qué le sobra? Pues es una pregunta un tanto complicada porque no andamos en Canarias sobrados de muchas cosas. A lo mejor lo que sí nos sobra es discursos que no nos llevan a ningún lado y personas que no son capaces de asumir las riendas de nuestra comunidad autónoma, porque vemos cómo, si vamos a la parte que nos falta, tenemos debates abiertos desde hace décadas
que han sido incapaces de resolverse y sin dar respuesta. Podemos hablar, por ejemplo, de datos de pobreza, la situación en la dependencia, la situación en la sanidad. Y si ahora lo llevamos a temas más actuales, como puede ser la saturación turística o las consecuencias graves que tiene para la sociedad isleña el sector turístico, el modelo turístico que tenemos en la actualidad, y nos sobran personas que no sean capaces de dar respuesta a todos esos temas, todos esos debates que están en la calle, que si bien es cierto que son importantes, y sobre todo si hablamos del modelo económico que queremos para las islas, son importantes porque no son temas que se puedan hablar a la ligera o que se pueda despachar muy fácilmente con recetas fáciles, pero sí son temas que hay que enfrentar, que hay que mirarle de frente y que hay que sobre todo dar respuestas. Y yo creo que sin duda los próximos años estarán marcados sobre todo por ese cambio de modelo que al final lo inunda todo, porque cuando hablamos también de los datos de pobreza, pues también tiene que ver mucho con el modelo económico que tenemos en las islas. Cuando hablamos también, por ejemplo, de saturación de nuestras carreteras, también tiene que ver con el modelo económico que tenemos en las islas. Cuando hablamos de sanidad, también tiene que ver con el modelo económico que tenemos en las islas. Por lo tanto, hasta que no seamos capaces de afrontar ese tema central nuclear, no podremos dar respuesta a todos esos problemas que luego van saliendo de ese tema que es el modelo turístico y el modelo económico de las islas. Mónica, ¿tú qué opinas? Bueno, en primer lugar yo quiero decir que el Día de Canarias es un día que tenemos que celebrar todos los canarios y las canarias, porque es el día de nuestra comunidad autónoma y para ello se han establecido diferentes agendas en los municipios, en las capitales de provincia, para que todos podamos celebrar este Día de Canarias. Y con respecto a tu pregunta, yo diría que, bueno, que realmente lo que le falta a Canarias quizás es la falta de esas promesas que no se terminan de cumplir desde el gobierno central, desde el gobierno de Pedro Sánchez. Seguimos teniendo pues los mismos problemas, no se terminan de cumplir esas promesas que tienen y esas necesidades que tienen los canarios y las canarias. Sin embargo, vemos cómo en los medios de comunicación, como decías anteriormente, vemos cómo sí se cumple con otras comunidades autónomas y parece que ahora la única comunidad autónoma que en España es importante es la comunidad de Cataluña. Entonces, eso es lo que nos falta en Canarias, el cumplimiento de esas promesas por medio del gobierno central. ¿Y qué le sobra? Pues mira, le sobra pues las 10 digamos, le sobra los 10 estos meses que llevamos trabajando en el gobierno, o sea, todo lo que nos ha venido encima como son las emergencias, digamos, habitacionales, las emergencias hídricas que hemos recibido, las energéticas y sobre todo una de las más importantes, la migratoria. Seguimos en la misma situación, hemos tratado este tema, llevamos ya muchos meses, estos 10 meses trabajando sobre todo con la emergencia migratoria, todos esos menores que tenemos en las islas que no podemos, digamos, cumplir para que ellos tengan una vida medianamente necesaria, por lo menos las necesidades básicas cubiertas, y sin embargo estamos en lo mismo, todavía no se termina de realizar ese decreto para que esos menores se puedan trasladar a otras comunidades autónomas y por lo menos aliviarnos de ese gran problema que tenemos en Canarias. El gobierno actual está muy comprometido, el gobierno actual quiere resolver los problemas de los canarios y de las Canarias, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ese decreto ley que hemos apoyado urgente del tema de vivienda, del problema que tenemos habitacional, y quizás digamos que eso es lo que debería de sobrarnos a Canarias, porque estamos ya en un momento que estamos desbordados con todos los problemas que tenemos. Bueno, David, ¿qué opinas? Es curioso cómo el Día de Canarias es un día para resaltar lo que nos une como canarios, pero cuando hablamos de lo que nos falta, la culpa es de Pedro Sánchez. O sea, yo no sé, Pedro Sánchez ya no solo es el mal de toda España y del universo, sino también es el mal de Canarias. Me parece que desde el Partido Popular se está hablando de los incumplimientos con Canarias cuando tenemos el ejemplo claro del gobierno de Mariano Rajoy, que cuando gobernó lo que hizo no solo fue incumplir, sino cargarse todos y absolutamente cada uno o de los convenios o de los acuerdos o de las partidas específicas que venían para Canarias. Pues la verdad que no lo entiendo. Tenemos un gobierno de España que si hablamos, por ejemplo, de la crisis migratoria, que no se la ha encontrado este nuevo gobierno de Canarias, que les recuerdo que llevamos ya prácticamente 6 años de crisis migratoria en Canarias de personas que llegan a nuestras costas buscando una vida mejor, pues el gobierno de España actualmente está poniendo sobre la mesa un cambio de regulación para que todos esos menores inmigrantes que lleguen a las islas no se queden solo aquí, sino tener un reparto entre todo el territorio español, y lo que vemos son como las comunidades autónomas
presididas por el Partido Popular y apoyadas por la extrema derecha, se niegan a que esos menores inmigrantes lleguen a sus territorios. Por lo tanto, ¿quién estamos hablando que defiende a Canarias? ¿Quién estamos hablando de que ponemos sobre sobre la mesa soluciones para la situación que vive Canarias? Porque a lo mejor lo que debería salir es el Partido Popular de Canarias y decir, mis compañeros de Extremadura, mis compañeros de Castilla y León, mis compañeros de Madrid no me representan, y le pedimos a todas esas comunidades autónomas que acepten este reparto, que acepten este cambio, y no solo que lo acepten, sino que sean solidarios con las islas, que al final es lo que estamos buscando, porque el problema ni se lo han encontrado ellos, ni por supuesto el responsable es Pedro Sánchez, porque quien crea que Pedro Sánchez es el mal de toda la situación que vivimos en las islas, lo único que hace es buscar excusas para, como decía, no dar solución. Por lo tanto, esas son las personas que sobran actualmente, bueno, que sobran no las personas, sino los debates y las ideas que sobran en nuestro archipiélago, porque no dan soluciones. Por lo tanto, situación complicada en Canarias, sí, pero como llevamos siglos viviendo en las islas, porque no son debates que se hayan abierto actualmente, porque parece que el Partido Popular ha llegado ahora con Coalición Canaria de nuevo al gobierno de Canarias, y que ha aparecido todo debajo de las piedras, como si no estuviesen ya con anterioridad y como si también no fuesen responsables de la situación que vivimos en las islas. Por lo tanto, hay que tener también un poquito altura de miras y responsabilidad con los debates que vivimos en Canarias, que no es ni culpa de uno ni culpa de otro, pero sí entre todos hemos sido incapaces de buscar soluciones. Y no hay que mirar a Pedro Sánchez continuamente para ocultar nuestra vergüenza y para ocultar que hemos sido incapaces de dar respuesta a esas situaciones que vivimos en las islas. Mónica, ¿qué opinas al respecto? Y ya cerramos este tema también, ya para pasar al siguiente. Bueno, quizás me voy a quedar con la parte de migratoria, que lo que hemos recibido durante este año y final, o el año 2023, lo que llamamos el 2024, no tiene que ver con la cantidad de migrantes que llegaban a Canarias hace 5 o 6 años. Las cifras se han multiplicado, vuelvo y lo repito, estamos totalmente desbordados, y sí quiero dejar claro que las comunidades autónomas presididas o gobernadas por el Partido Popular son las primeras que se han puesto a disposición para compartir y para ayudar a todos estos menores que necesitan, digamos que como dije anteriormente, son personas humanas y necesitan que por lo menos sus necesidades básicas se cumplan de una manera decente, no como estamos en Canarias, que estamos totalmente desbordados y no podemos asumirlo todo. Pues si las comunidades autónomas del Partido Popular son las primeras, gobiernan en 11 comunidades autónomas. Por lo tanto, no hace falta ni tan siquiera un cambio normativo. Si tan solidarios son las comunidades autónomas del Partido Popular, actualmente pueden llamar al gobierno de Canarias y decirle, oye, yo estoy dispuesto a acoger menores, que lo hagan. Y salimos de esa situación de deportamiento que están diciendo que tenemos en las islas. Si tan solidarios son las comunidades del Partido Popular, que hoy mismo llamen al gobierno de Canarias y le digan, oye, yo quiero acoger a tantos menores inmigrantes, y salimos de esa situación sin necesitar el cambio normativo. Y así demuestran de verdad esa solidaridad. Solo un apunte Sí, quería comentar. No todo es tan fácil, hay que cambiar la norma, y eso lo ha dicho el gobierno central, y en eso es lo que se está trabajando, en ese decreto para cambiar la norma, para a partir de ahí empezar a gestionar todos estos menores de edad. Las cosas no son tan fáciles. bueno, Veremos qué sí. vota el Partido Popular. Bueno, el siguiente tema lo abre Mónica. En este caso hablamos de los extranjeros que, según un informe, veíamos también de un portal inmobiliario, en 2023 realizaron el 90% de las compras en municipios turísticos de Canarias en la zona sur. Mónica, en este caso, ¿cómo ponemos freno a algo donde vemos que cada día pues, las propiedades caen en manos de personas que son de otros países? Si no me equivoco, creo que el ranking era Alemania, Reino Unido e Italia, y que a lo mejor pues todo esto también provoca que sean muchos los que no pueden vivir en esas zonas turísticas, o incluso lugares como Yais en Lanzarote tienen, aparte de este problema, un 22% ya de vivienda vacacional frente a la residencial, que ha crecido y que no hay manera también de atajar. Bueno, el tema de la compra de los extranjeros en Canarias no es un tema que lo pueda regular Canarias, por supuesto, es un tema de la Comunidad Europea, y así es como realmente se han hecho las normas. Yo no considero, nosotros no consideramos que el problema de la vivienda en Canarias esté
en los extranjeros que compran vivienda en zonas turísticas, porque además en las zonas turísticas no viven nuestros residentes viven en otras zonas, en las zonas turísticas nuestros residentes van solamente a trabajar. Por tanto, ese no es el problema que tenemos en Canarias es la falta de vivienda pública que los anteriores gobiernos no han realizado, creo que son unos 20 años aproximadamente, donde no se construyen viviendas públicas, y eso es uno de los mayores problemas que tenemos en Canarias. Los canarios y las canarias en este momento demandan unas 25.000 viviendas, pero es que ha habido una inacción por parte del gobierno en sacar esas viviendas públicas, en seguir construyendo viviendas públicas para los residentes de Canarias, para las personas que necesitan pues una vivienda. No podemos olvidarnos de la cantidad de viviendas también que hay cerradas que no están puestas en el mercado porque los propietarios exigen seguridad jurídica para poner sus viviendas en el mercado. Son viviendas que están cerradas y esas viviendas podrían solucionar el problema que tenemos en Canarias. Sin embargo, los propietarios prefieren tenerlas cerradas por esa falta de seguridad jurídica, quizás por una ley de vivienda estatal que no apoya al propietario, sino apoya realmente a las personas que ocupan una vivienda. Hay muchos jubilados que tienen una segunda vivienda que se han pasado toda su vida, o los autónomos, ahorrando para una segunda vivienda, para que esa vivienda le puedan proporcionar una renta para acompañar a sus bajas, digamos, a sus incapacidades o a sus pensiones. Y sin embargo, se han visto con ese problema, se te mete una persona, los juzgados están llenos de expedientes jurídicos donde los propietarios tienen que demandar para sacar a esas personas. Entonces, ¿qué han hecho los propietarios? Pues han pasado sus viviendas de alquiler residencial a alquiler vacacional, huyendo de ese problema que la ley estatal de vivienda no apoya absolutamente. Lo que no podemos hacer es lo que está sucediendo. Hay personas vulnerables que se entiende que necesitan una vivienda, pero es la administración la que debe solucionar ese problema. Este problema no lo tiene que solucionar el propietario de una vivienda que se queda sin cobrar una renta necesaria durante 2 años y medio, 3 años y medio, que cuesta, digamos, sacar de esa propiedad un inquilino que no paga, y además después también el riesgo que se corre en que esa vivienda, cuando ha sido devuelta por ese, digamos, ocupa inquilino, resulta en qué condiciones se queda en esa vivienda. Entonces, el problema de la vivienda en Canarias va por otro lado. El problema de la vivienda en Canarias no es la compra de vivienda por parte de los extranjeros, porque además la vivienda que compra el extranjero es una vivienda completamente diferente. Es una vivienda en una zona turística donde tenemos todos esos extranjeros que vienen a pasar largas temporadas en Canarias. No podemos olvidarnos que es un turismo de calidad, un turismo que viene a vivir durante una larga temporada a Canarias, y es un turismo que consume, que sale, que visita nuestras zonas o nuestros barrios y siempre está consumiendo. Por tanto, el problema de Canarias, el problema que tenemos habitacional, no es el problema de los extranjeros. David, ¿qué opinas? Yo entiendo que tengamos que tener nuestros discursos, pero cuando los discursos a veces son enlatados y son vacíos, son un poco peligrosos, porque se acaba de decir que el problema de la vivienda en Canarias va por otro lado, y se hace mención continuamente a la ocupación o a personas que dejan pisos destrozados. Yo no sé en qué entorno se rodea Mónica, pero vamos, mi realidad de mi entorno, ya no solo el más cercano, sino en el extrarradio, para nada se da esta situación. Y si luego, ya no solo por conocimiento, sino vamos a los datos reales, esto no es un problema real de la vivienda en Canarias, ni es el problema de la vivienda en Canarias. Efectivamente, el problema de la vivienda en Canarias va por otro lado, que no es el de la ocupación, o no es el de personas que dejan de pagar el alquiler, o no es el de las personas que destrozan un piso y luego se van. Esto no es la realidad del alquiler en Canarias, ni mucho menos. Estos son discursos que se tienen para meter miedo, para dar otra visión totalmente diferente a la que realmente es. Cuando se dice que la ley estatal no apoya a las personas que ponen en el mercado casas, sino apoyan a los ocupas, más allá del discurso, me gustaría que se me dijese realmente en la ley estatal dónde dice eso, cuáles son los apartados que Mónica o el Partido Popular considera que apoya a los ocupas y no apoya a las personas que ponen su casa en alquiler, porque yo no lo encuentro. Y más allá de que esté a favor o en contra de la ley, que entiendo que puedan estar en contra porque son posicionamientos políticos de partido, que me parece bien y yo no voy a entrar, lo que no se puede decir es decir tremenda barbaridad. Y si vamos a la realidad de la vivienda en Canarias, claro que sí es un problema el número de casas que se están comprando por parte de personas extranjeras. Que la regulación o el prohibir o cómo impedir esto es complejo y que no tiene que ver en Canarias, ni siquiera en el Estado, sino dentro del marco normativo europeo, cierto, correcto, pero no se puede
decir cosas que son erróneas, porque sí es un problema real, porque no solo es en zonas turísticas donde se están comprando viviendas, porque que yo sepa, Guanarteme, en las Palmas de Gran Canaria, no es una zona turística, y en Guanarteme prácticamente se están levantando pisos turísticos donde quienes los están comprando son personas con alto poder adquisitivo, y si nos vamos a todo el entorno de la playa de las Canteras, por ejemplo, pues puede ser exactamente lo mismo, o nómadas digitales, o personas que vienen a pasar un tiempo aquí, luego se van y que pagan altos alquileres por estar viviendo, y lo que hace es que se encarezca el resto, la poca oferta que queda. Y si nos vamos a otros municipios costeros que para nada son turísticos, como puede ser Agaete, como puede ser Mogán, quitando la parte de Puerto Rico, etcétera, todo lo que es el valle principal de Mogán, también son en su mayoría viviendas nuevas que se están creando, que se están construyendo y que van dedicadas exclusivamente a este sector. Por lo tanto, la poca vivienda que se crea en Canarias, que se construye en Canarias, va dedicada específicamente a un sector social muy concreto, con un poder adquisitivo muy alto, y por lo tanto lo que hace es que la poca oferta restante que queda se encarezca, porque si alguien te paga 2.000 euros de alquiler y yo tengo mi casa y no hay más casas para alquilar, ¿quién me dice a mí que también no me pueden pagar 2.000 euros o 1.500? Y esto no es la realidad de que se pueda pagar una familia media canaria, ni media ni alta, porque es imposible pagar los altos precios del alquiler, y aquí evidentemente vemos cómo tampoco son capaces de ver cuál es la realidad del social real de los isleños y de los canarios y de las Canarias, porque no puedes pagar 800, 900, 1.000 euros de alquiler, y ya estoy poniendo 800 como algo incluso medio, porque todo lo que pase de 600 euros de alquiler, incluso para una persona sola, es imposible con sueldos de 1.200, 1.300, 1.400 euros. Por lo tanto, claro que sí es un problema, no digo que sea el problema único existente de la vivienda en Canarias, pero sí es un problema que contribuye a la situación de la vivienda en Canarias. Mónica. Bueno, David, yo lo que te quiero decir es que yo cuando hablo con datos, no me estoy inventando que hay 211.000 viviendas cerradas en Canarias. Las viviendas están y están cerradas. ¿Y por qué motivo están cerradas? ¿Tú crees que los propietarios tienen una vivienda y no quería sacarle rentabilidad a esa vivienda? Y también te hablo con datos porque yo soy abogada y estaba ejerciendo hasta el año pasado, hasta el mes de abril, y estoy cansada de ver expedientes jurídicos en los juzgados y clientes esperando por esos desahucios de viviendas que son ocupadas, de personas. Yo cuando hablo de ocupas no te hablo solamente de la persona que rompe las puertas y te entra, son los inquilinos ocupas, los que te alquilan una propiedad, te pagan los 2 primeros meses y luego se declaran en estado de vulnerabilidad porque van al ayuntamiento, abren un expediente, son vulnerables y ya dejan de pagar la renta. ¿Y quién sufre eso? El propietario de la vivienda. No me estoy inventando nada nuevo, es la realidad, son datos oficiales. Entonces, No es pero no puede tanto. darlo como la realidad. Que suceda en esos casos es cierto, puede suceder, pero no es la realidad de la vivienda en Canarias, del alquiler en Canarias. No, yo he dicho desde el Eso, primer momento que no es un único cuánto, problema. cuánto representa eso? ¿Cuánto representa eso del El total? mayor problema de la vivienda en Canarias es que llevamos 20 años, 22 años olvidados de hacer vivienda pública. Y el Partido Socialista lleva gobernando muchos años en Canarias y no han construido ni una sola vivienda pública. Entonces, esa es la realidad y esa es la situación. ¿Y qué está haciendo el actual gobierno? Pues trabajando sobre esa gran problemática que tenemos en Canarias, que es que los canarios y las canarias necesitan vivienda. ¿Y de qué manera lo hacemos? Pues con este Real Decreto 1/2024 de medidas urgentes de vivienda, que hemos puesto muchísimas herramientas sobre la mesa para que las administraciones públicas de una manera rápida o de alguna forma, quizás no con tanto protocolo, puedan realizar esas viviendas públicas, incluso con las propias empresas de las administraciones públicas, para poner en el mercado viviendas para las personas que lo necesitan. Es muy difícil, oye, una familia con 3 hijos, porque no es agradable desahuciar a una familia con 3 hijos y dejarlos en la calle. Esa familia necesita una vivienda, pero el propietario no es el que tiene que asumir esa responsabilidad y esos gastos y esos problemas que le ocasionan. Este problema lo tiene que asumir la administración pública, que para eso lo tenemos, llámese cabildo, gobiernos, ayuntamientos o lo que quiera, pero ese problema se tiene que resolver, es un problema muy grave que tenemos en Canarias. Bueno, muy rápidamente también, David, para cerrar este tema y ya pasar a, bueno, prácticamente en 2 minutos a lo que nos queda. Es evidente que la falta de construcción de vivienda social en las islas en las últimas décadas ha sido un problema patente, pero a lo mejor a quien debería mirar es a su socio de gobierno directamente, que es quien ha tenido la responsabilidad de gobierno, de presidir los gobiernos durante los últimos 26 años.
Por lo tanto, si vamos luego a mirar los datos reales, es cierto que esa falta de construcción de viviendas es patente. ¿Qué se hizo en el anterior mandato cuando el Partido Socialista por primera vez después de 26 años tuvo la presidencia del gobierno de Canarias? Planificar, porque no habían absolutamente nada hecho. Porque cuando llegas a un lugar y no tienes nada, no tienes proyectos, no tienes planes, no tienes suelo, es muy fácil decir construyas, sí, pero las viviendas no salen debajo de las piedras. Hay que tener una planificación y que hicimos fue pactar un plan de construcción de vivienda social en Canarias con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Canarias, que lo que hacía era poner la primera piedra, sentar las bases para luego poder empezar a construir, pedir terrenos públicos a los ayuntamientos, que los ayuntamientos se dieran terreno donde poder construir, donde poder luego ir planificando. Y hay ya resultados de ese plan, que no solo era con la construcción de viviendas, sino también con la compra de viviendas que estaban vacías, con ayudas al alquiler social, etcétera. Por lo tanto, el gobierno de Canarias actualmente se ha encontrado ya un plan, un pacto donde se planificaba, donde se acordaba cuáles tenían que ser los próximos pasos que se tenían que dar para poder construir, porque como decía, las casas no salen debajo de las piedras, ni un día para otro se construye vivienda, y menos después de una parálisis de 20 años. Por tanto, si quieren buscar responsables, que Mónica busque sus socios de gobierno cuáles pueden ser y cuáles pueden tener la mayor responsabilidad en todo este tema. Bueno, por alusiones, Mónica, no sé si quieres decir algo más y ya cerramos este capítulo porque nos quedan tan solo 2 minutos. Creo que he dicho todo lo que opino sobre esto. Sé que el problema de Canarias es un problema bastante grueso, es un problema muy importante y necesitamos que esto se resuelva lo antes posible para que los canarios y las canarias puedan vivir de otra forma. Bueno, por aquí decían, sobre la pregunta que yo hacía, que sobra y que falta en Canarias, nos escribían por WhatsApp y decía, nos sobran hoteles y nos faltan profesionales que se han ido fuera a trabajar por las condiciones lamentables que les ofrecen aquí. No sé si comparten también esta reflexión. No creo que nos sobren hoteles, pero desde luego sí nos faltan todos esos profesionales que en gran medida han tenido que ir expulsados de Canarias por el modelo económico que tenemos en la isla. Mónica. Yo considero que tenemos que seguir trabajando en el cambio de modelo económico de Canarias. El turismo no podemos darle de lado, todo lo contrario, tenemos que cuidarlo muchísimo más porque es el motor económico de nuestras islas, de nuestro archipiélago, pero sí es verdad que quizás lo que tenemos que hacer y realizar es ir cambiando ese modelo hacia un turismo de más calidad, un turismo que proporcione más economía, un turismo que no solo venga al hotel con un paquete incluido y que no salga del hotel, sino todo lo contrario, un turismo que visite nuestras medianías, que visite nuestro norte, y nuestras ofertas culturales tienen que ser más amplias y quizás eso es lo que necesitamos en Canarias. Por cierto, ya para cerrar, en Valencia, la alcaldesa de la capital, en 2025 ya prohíbe los megacruceros. No sé si veremos algo así en Canarias, David, porque claro, se quejan de que de repente te llega un crucero y son pues 8.000 personas que bajan de golpe y porrazo y que lo quieras o no, pues también afecta también al día a día de los residentes. Bueno, yo creo que la realidad de Valencia es totalmente diferente a la que puede tener cualquier ciudad o capital de nuestras islas con la llegada de cruceros, porque para nada es la misma. Pero sí es interesante el debate que se abre, y es la masificación turística, y es la necesidad de poner coto al número de personas que llegan. Y me parece interesante que una ciudad gobernada por el Partido Popular se atreva al menos a tener ese debate de cómo frenamos esta deriva, porque todos nos gusta hacer turismo, todos vamos a hacer turismo, todos cuando salimos de nuestras ciudades y visitamos cualquier pueblo ya es hacer turismo en sí, porque es visitar una zona nueva, conocer, disfrutar, etcétera. Por lo tanto, no hay que demonificar al turismo, pero sí las consecuencias que tiene la masificación turística en ciertas zonas. Y digo, para nada es la realidad de Valencia con los cruceros, con la que puede ser Las Palmas, o Santa Cruz, Arrecife, Puerto, cualquier de las otras ciudades y capitales de las islas. Mónica, también para cerrar. Sí, yo comparto con David lo que acaba de decir. Yo creo que el ejemplo de Valencia no tiene nada que ver con los puertos de las Islas Canarias. Es verdad que quizás lo que necesitamos es ordenar, y sobre todo porque nuestras islas son completamente diferentes. No es lo mismo el puerto de La Palma que el puerto de Gran Canaria o el puerto de Lanzarote. Es totalmente diferente. Entonces quizás es ordenar, pero es necesario esos cruceristas que vienen a nuestras islas, porque no podemos olvidarnos que los que se bajan del barco, los que hacen excursiones, es un turista que consume y es necesario para las Islas Canarias. Muy bien. Bueno, pues terminamos. David, Día de Canarias. Ese día, acto institucional, no sé, te vas de parranda, algún enyesque. Me tocará la parranda la noche anterior con el baile de taifas, pero ya al día siguiente sí con el acto institucional en el ayuntamiento, y
y a disfrutar con los vecinos y las vecinas de este día, de todos nosotros y Ahí en la nosotros, aldea, ahí disfrutándolo, ¿no? por supuesto. Claro que sí. Y Mónica, en tu caso, Bueno, pues yo igual, aquí en Tele tenemos una agenda muy amplia de 15 días de los actos con el Día de Canarias. La noche anterior, pues un poquito de parranda también, un baile de taifa, que es también muy sano y que de vez en cuando necesitamos disfrutarlo. El Día de Canarias, pues también hay muchas actividades aquí en la ciudad de Telde. Y por la tarde, pues el acto institucional también, ahí donde acompañaremos pues al gobierno ese día. muy bien, pues bueno, a disfrutarlo. Feliz Día de Canarias a ambos. Mónica Muñoz del Partido Popular, de Vigo del Partido Socialista. Cuídense mucho y gracias por este ratito en tertulia. Nos vemos pronto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buena Gracias. semana. Hasta luego. Buena semana.